Nunca imaginé que la peor traición de mi vida no vendría de un desconocido, ni de un enemigo, sino de las mismas personas con las que compartí la mesa durante más de 30 años. El día que mi padre me pidió que firmara un simple documento, por el bien de la familia, pensé que estaba ayudando a quienes más amaba. Lo que no sabía era que esa firma me convertiría en el estorbo que todos necesitaban eliminar. Hola, soy Julián Meneses. Hasta ese momento siempre creí que mi familia era como cualquier otra. Teníamos discusiones, diferencias y algunos silencios incómodos en las reuniones, pero nada que me hiciera pensar que algún día terminaría convertido en el enemigo de todos. Tengo 40 años, estoy casado con Valeria desde hace 15 y tenemos una hija llamada Emma, que entonces tenía 12 años. Nunca fui el más inteligente de la familia, ni el favorito de mis padres, simplemente era el que resolvía los problemas cuando aparecían. Mi padre, Ernesto, era un hombre muy respetado en el pueblo. Durante décadas había levantado una empresa dedicada a fabricar muebles artesanales. No era una multinacional ni una fortuna gigantesca, pero daba empleo a más de 50 familias y había permitido que mis hermanos y yo estudiáramos sin preocuparnos por el dinero. Mi madre, Teresa, siempre decía que la empresa era el cuarto hijo de la familia. Éramos 3 hermanos. El mayor era Mauricio. Después seguía mi hermana Diana. Y finalmente estaba yo. Desde pequeño entendí cuál era el lugar de cada uno. Mauricio era el orgullo de mi padre, Diana era la consentida de mi madre, y yo era el que siempre estaba disponible cuando alguien necesitaba ayuda. Si había que quedarse hasta tarde arreglando una máquina, llamaban a Julián. Si había que llevar a mamá al médico, llamaban a Julián. Si algún empleado faltaba y alguien debía cubrir el turno, llamaban a Julián. Nunca me molestó. Al contrario, sentía que era útil. Pensaba que eso también era una forma de recibir cariño. Con los años, estudié administración porque quería ayudar a modernizar el negocio familiar. Mientras mis hermanos preferían aparecer en las fotografías durante las inauguraciones o las cenas importantes, yo estaba revisando inventarios, negociando con proveedores y solucionando problemas. Jamás reclamé reconocimiento. Creía que trabajar en silencio era suficiente. Mi esposa, sin embargo, pensaba diferente. Algún día te vas a cansar de ser el salvavidas de todos. Siempre respondía lo mismo. Es mi familia. Ella sonreía con tristeza. Precisamente por eso me preocupa. Nunca entendí del todo sus palabras. Hasta mucho después. Todo comenzó un lunes por la mañana. Mi padre convocó una reunión familiar extraordinaria. Eso era extraño. Normalmente hablábamos de los asuntos importantes en la empresa, no en la casa. Cuando llegamos, encontré a Mauricio sentado junto a papá. Diana estaba sirviendo café. Mamá parecía nerviosa. Había carpetas sobre la mesa. No le di importancia. Pensé que se trataba de algún proyecto nuevo. Papá comenzó hablando de su salud. Había sufrido algunos problemas cardíacos que desconocíamos. El médico le recomendaba disminuir el estrés y preparar la sucesión de la empresa. Sentí un nudo en el estómago. Nunca había imaginado a mi padre retirándose. Después dijo algo que me sorprendió. No quiero que cuando yo falte ustedes terminen peleando por dinero. Los 3 asentimos. Era lógico. Entonces Mauricio tomó la palabra. Explicó que un abogado había diseñado una reorganización empresarial para proteger el patrimonio familiar. Todo sonaba técnico. Hablaron de acciones, de representación legal, de eficiencia administrativa, de ventajas fiscales. No entendía todos los términos. Confiaba plenamente en ellos. El abogado comenzó a explicar unos documentos. Yo hojeaba las hojas sin prestar demasiada atención. Fue entonces cuando Valeria me tocó discretamente la pierna bajo la mesa. La miré. Ella estaba leyendo con detenimiento. Fruncía el ceño. Cuando terminó la explicación, papá dijo, «Necesito que firmen hoy mismo». Diana firmó primero. Mauricio después. Cuando me pasaron los papeles, Valeria habló. ¿Podemos llevarnos una copia para revisarla con calma? El silencio fue inmediato. Mi padre cambió la expresión. ¿No confías en nosotros? Claro que sí, respondió ella. Pero siempre es bueno leer antes de firmar. Mauricio soltó una pequeña risa. Eso es una formalidad. Valeria insistió. Las formalidades existen por algo. Papá me miró. ¿También desconfías de tu familia? Esa pregunta me golpeó. Durante 40 años había demostrado mi lealtad. ¿Cómo iba a responder que sí? Miré a Valeria. Ella negó muy levemente con la cabeza. Yo interpreté mal ese gesto. Pensé que exageraba. Tomé el bolígrafo. Firmé. Recuerdo perfectamente el sonido de la tinta sobre el papel. Jamás imaginé que ese ruido marcaría el principio del fin. Durante las semanas siguientes todo pareció continuar con normalidad. Seguía llegando temprano a la empresa. Seguía resolviendo problemas. Seguía trabajando más horas que cualquiera. Sin embargo, comenzaron pequeños cambios. Mauricio empezó a tomar decisiones sin consultarme.
Algunas reuniones dejaron de incluirme. Ciertos proveedores me decían que ahora debían hablar únicamente con él. Pensé que era parte de la reorganización. Nada más. Hasta que un viernes mi acceso al sistema informático dejó de funcionar. Llamé al departamento de tecnología. El encargado respondió confundido. La orden vino de dirección. Fui directamente a la oficina de Mauricio. No puedo entrar al sistema. Ni siquiera levantó la vista. Ya no lo necesitas. ¿Cómo que no? Desde esta semana ocupas otro puesto. Me reí. Pensé que era una broma. No lo era. Sacó una carpeta. Aquí está tu nuevo contrato. Lo abrí. Era un cargo menor, con casi la mitad del sueldo, sin autoridad, sin responsabilidades administrativas, solo supervisión básica. Levanté la mirada. Debe haber un error. No. Yo manejo la operación desde hace 12 años. La manejabas. Sentí un vacío en el pecho. ¿Quién decidió esto? La junta directiva. ¿Cuál junta? Mauricio sonrió. La nueva. Fue la primera vez que escuché esas palabras. Nueva junta directiva. Pregunté quiénes la integraban. Respondió con absoluta tranquilidad. Papá. Mamá. Diana. Yo. Esperé escuchar mi nombre. Nunca llegó. ¿Y yo? Tú ya no perteneces a la junta. No entendía nada. ¿Cómo es posible? Entonces abrió el cajón. Sacó una copia del documento que había firmado semanas antes. Lo puso frente a mí. Allí estaba mi firma. Y varias cláusulas que jamás había leído. Entre ellas una donde cedía voluntariamente todos mis derechos de representación y voto dentro de la empresa. También aceptaba que cualquier modificación futura sería válida con la aprobación de la mayoría de accionistas. No podía creerlo. ¿Esto? Lo firmaste. Nunca me explicaron esto. El abogado lo hizo. No de esa manera. Pero firmaste. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Regresé a casa completamente desorientado. Valeria apenas me vio entrar comprendió que algo había pasado. Le conté todo. No dijo te lo advertí, ni una sola vez. Simplemente respiró profundo. Necesitamos conseguir una copia completa de esos documentos. Al día siguiente buscamos un abogado. Después de revisar los papeles durante casi una hora, levantó la vista. Legalmente firmó de manera voluntaria. ¿Entonces perdí todo? No exactamente. ¿Qué significa eso? Hay cosas muy extrañas aquí. Mi esperanza regresó. ¿Qué encontró? Señaló varias páginas. Estas firmas se hicieron el mismo día. Sí, pero estos anexos fueron registrados una semana después. No entendía. Él continuó. Y aquí aparecen modificaciones que no estaban en el documento principal. Valeria lo miró. ¿Eso es legal? El abogado cerró lentamente la carpeta. Depende de si el señor Meneses fue informado. Negué con la cabeza. Jamás vi esas hojas. Entonces alguien tendrá que explicar por qué llevan la misma numeración y por qué aparecen incorporadas después del registro inicial. Por primera vez sentí que quizá todo tenía una explicación. O mejor dicho, que alguien había preparado todo con mucho más cuidado de lo que yo imaginaba. Decidí no enfrentar inmediatamente a mi familia. Quería entender. Durante varios días observé, escuché, revisé documentos, hablé con empleados antiguos. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer detalles que antes había ignorado. Algunos trabajadores me confesaron que Mauricio llevaba meses reuniéndose en secreto con determinados clientes. Otros dijeron que Diana había convencido a mi madre de que yo pensaba independizarme y llevarme a los mejores empleados. Incluso descubrí que mi padre creía que yo estaba ocultando beneficios económicos de la empresa. Eso me dejó helado. Jamás había tomado un solo peso que no me correspondiera. Alguien llevaba mucho tiempo sembrando dudas sobre mí. Y ese alguien conocía perfectamente cómo manipular a cada miembro de mi familia. La pieza que faltaba apareció gracias a Rogelio. Era el contador jubilado que había trabajado junto a mi padre durante más de 20 años. Me llamó una tarde. Julián, necesito hablar contigo, pero no por teléfono. Nos encontramos en un café a las afueras del pueblo. Llegó con una carpeta vieja y una expresión que nunca le había visto. Miró alrededor varias veces antes de sentarse. Después deslizó la carpeta hacia mí. Guárdala. ¿Qué es esto? Las copias que jamás debieron desaparecer. Abrí la carpeta lentamente. Había balances, correos impresos, actas internas y una hoja escrita a mano. No reconocí la letra. ¿Qué estoy viendo? Rogelio respiró hondo. La prueba de que tu firma nunca fue el verdadero objetivo. Lo miré sin comprender. Él apoyó ambas manos sobre la mesa y pronunció una frase que hizo que todo cobrara un sentido completamente distinto. Julián, tú nunca fuiste el problema. El verdadero plan era dejar a tu padre completamente solo para controlar absolutamente todo. Y tú eras el único que podía impedirlo.
En ese instante comprendí que la historia que me habían contado durante semanas apenas era la superficie de algo muchísimo más grande. Y todavía no sabía quién estaba moviendo realmente los hilos. Salí de aquella cafetería con la carpeta escondida debajo del asiento del coche. Durante todo el camino de regreso no encendí la radio. Necesitaba escuchar mis propios pensamientos. La frase de Rogelio no dejaba de repetirse en mi cabeza. Tú nunca fuiste el problema. Si eso era cierto, entonces todo lo que había sucedido durante las últimas semanas no era un ataque contra mí. Era el paso necesario para llegar hasta mi padre. ¿Pero por qué? Mi padre ya estaba delegando funciones. Ya estaba cansado. Ya había hablado de retirarse. ¿Qué necesidad había de engañarlo? Cuando llegué a casa, Valeria me estaba esperando en la cocina. No hizo preguntas. Bastó con verme la cara para saber que había descubierto algo importante. Le entregué la carpeta. Durante casi 2 horas revisamos documento por documento. Había copias de balances de hacía 4 años, actas de reuniones, correos electrónicos impresos, notas escritas por Rogelio, y algo que llamó inmediatamente nuestra atención. Los números no coincidían. La empresa siempre había generado beneficios estables, no enormes, pero suficientes para crecer poco a poco. Sin embargo, en los documentos recientes aparecían pérdidas inexplicables. Valeria sacó una calculadora. Empezó a comparar cifras. Cada vez fruncía más el ceño. «Julián, ¿qué pasa? Aquí falta dinero». Sentí un escalofrío. «¿Cuánto?». Continuó haciendo cuentas. Después levantó la vista. «Muchísimo». No hablábamos de un error contable. Hablábamos de años completos donde desaparecían cantidades enormes sin ninguna explicación lógica. Lo más extraño era que esas pérdidas comenzaban exactamente cuando Mauricio asumió el control de las compras y contrataciones. Hasta ese momento nunca le había prestado demasiada atención. Confiaba en él. Era mi hermano mayor. Jamás imaginé que pudiera estar haciendo algo indebido. Seguimos revisando. Encontramos proveedores que aparecían y desaparecían. Empresas con nombres muy parecidos. Facturas duplicadas. Pagos repetidos. Y varias transferencias autorizadas únicamente por Mauricio. Valeria dejó los papeles sobre la mesa. Esto no es casualidad. Yo tampoco lo creía. Pero necesitaba pruebas mucho más sólidas. No podía señalar a mi propio hermano únicamente por unas cuentas extrañas. Al día siguiente decidí volver a la fábrica. Todavía conservaba un pequeño despacho, aunque prácticamente ya no tenía funciones importantes. Los empleados me saludaban con cierta incomodidad. Notaba que evitaban hablar demasiado conmigo, como si alguien les hubiera pedido mantener distancia. Cuando llegué al área de producción encontré a Sergio. Trabajábamos juntos desde hacía casi 15 años. Era uno de los pocos que todavía me trataba igual que antes. Esperó a que nadie estuviera cerca. Después habló en voz baja. «Ten cuidado». «¿Por qué?». Miró alrededor. «Te están vigilando». Me reí. Pensé que exageraba, pero él permaneció serio. «Desde que te quitaron de la dirección hay instrucciones de informar todos tus movimientos». Sentí un vacío en el estómago. «¿Quién dio esa orden?». No respondió. Solo miró discretamente hacia la oficina principal. No hacía falta decir más. Seguí caminando por la fábrica. Todo parecía igual. Las máquinas, los trabajadores, el ruido de siempre. Pero el ambiente era completamente distinto. Era como si yo ya no perteneciera a ese lugar. Como si fuera un visitante. Cuando entré en mi despacho, descubrí que habían cambiado la cerradura. Mi llave ya no servía. Una secretaria salió inmediatamente. Don Mauricio pidió que todas las oficinas fueran reorganizadas. «Ahí están mis cosas. Ya fueron trasladadas». «¿Dónde?». Dudó unos segundos. «Al archivo». No podía creerlo. En menos de un mes habían borrado 12 años de trabajo como si nunca hubieran existido. Pedí que me entregaran mis pertenencias. Me dieron una caja de cartón. Dentro había fotografías, un par de reconocimientos, una agenda, algunos bolígrafos y una taza que Emma me había regalado cuando tenía 8 años. Eso era todo. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, escuché que alguien me llamaba. Era Emilio, el encargado del almacén. Llevaba más de 30 años trabajando allí. Prácticamente había visto crecer a mis hermanos y a mí. Se acercó sin que nadie lo notara. Metió discretamente un sobre dentro de la caja. «No lo abras aquí». Antes de que pudiera preguntar algo, ya se había marchado. Esperé hasta llegar al coche. Dentro del sobre encontré varias fotocopias. Eran órdenes de compra. Lo curioso era que todas estaban firmadas por Mauricio. Lo extraño no eran las firmas. Lo extraño eran las fechas. Muchas correspondían a días en los que Mauricio estaba de viaje. Recordaba perfectamente uno de ellos. Habíamos estado juntos en la boda de un primo durante todo el fin de semana. Sin embargo, aparecían documentos firmados ese mismo sábado dentro de la empresa. Eso era imposible.
Tomé fotografías de todo. Guardé las copias. Aquella noche apenas pude dormir. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Hacía varios días que no hablábamos. Su voz sonaba diferente, más apagada. ¿Puedes venir a la casa? Acepté. Cuando llegué, encontré a papá descansando en el jardín. Se veía mucho más envejecido. Mi madre me pidió que entrara sola en la cocina. Cerró la puerta. Miró hacia el pasillo para asegurarse de que nadie escuchaba. Después habló casi susurrando. ¿Tú estás peleando con Mauricio? La pregunta me sorprendió. No. Él dice que sí. Respiré profundamente. Mamá. ¿Qué les ha dicho de mí? Bajó la mirada. Tardó varios segundos en responder. Que quería sacar a tu padre de la empresa. Sentí una mezcla de rabia e impotencia. Eso es mentira. También dijo que querías vender tus acciones a unos inversionistas. Nunca dije eso. Y que estabas preparando una demanda contra toda la familia. Negué una y otra vez. No sabía si llorar o gritar. ¿De verdad creyeron todo eso? Mi madre no respondió. Su silencio fue suficiente. Habían creído cada palabra. Durante meses. Quizá durante años. Entonces comprendí algo. Alguien llevaba mucho tiempo construyendo una imagen falsa sobre mí. No había empezado con aquella reunión. Todo venía de mucho antes. Le pregunté directamente. ¿Cuándo comenzó a decir esas cosas? Mi madre respondió casi sin pensar. Desde que empezó a trabajar con ese asesor. Levanté la cabeza. ¿Qué asesor? Pareció darse cuenta de que había dicho algo que no debía. Intentó cambiar de tema. Olvídalo. Pero insistí. ¿Qué asesor? Finalmente respondió. Hace casi 2 años Mauricio conoció a un hombre que empezó a ayudarlo con la empresa. Jamás había oído hablar de ningún asesor. Yo participaba en todas las reuniones importantes. Nunca apareció nadie. ¿Cómo se llama? Mi madre negó lentamente. No lo sé. Nunca quiso presentarlo. Eso empezó a inquietarme aún más. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué nadie la conocía? ¿Por qué solo se reunía con Mauricio? Antes de irme abracé a mi madre. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Sentí que ella también estaba confundida. No parecía una mujer que quisiera hacerme daño. Parecía alguien convencido de una mentira. Cuando salía de la casa, escuché que mi padre me llamaba. Me acerqué. Estaba sentado mirando el jardín. Sin levantar la vista dijo algo que me dejó inmóvil. ¿Es verdad que quieres quitarme todo lo que construí? Noté un nudo en la garganta. Me senté junto a él. Papá. Solo respóndeme. Lo miré a los ojos. Jamás. Su expresión cambió apenas un instante. Como si una parte de él quisiera creerme. Pero enseguida volvió la duda. Mauricio dice otra cosa. Respiré lentamente. No podía acusar a mi hermano sin pruebas. Todavía no. Solo respondí. Algún día sabrás toda la verdad. Me marché con el corazón hecho pedazos. Por primera vez entendí que recuperar la empresa no era lo más importante. Lo realmente difícil sería recuperar la confianza de mi padre. Los días siguientes me dediqué exclusivamente a investigar. Rogelio me presentó a una antigua auditora externa que había trabajado para la empresa años atrás. Aceptó revisar toda la documentación. Después de casi una semana me llamó. Su voz sonaba preocupada. Julián, necesito que vengas. Cuando llegué tenía decenas de carpetas abiertas sobre la mesa. Señaló una serie de transferencias. Encontré el mismo patrón en los últimos 5 años. ¿Qué significa? Alguien está utilizando empresas intermediarias para sacar dinero poco a poco. Mi respiración se aceleró. ¿Se puede demostrar? Sí. ¿Quién autorizó los pagos? Pasó varias hojas. Entonces respondió algo que me dejó completamente paralizado. Las autorizaciones aparecen firmadas por tu padre. Sentí que todo volvía a derrumbarse. Eso no puede ser. Ella me miró fijamente. Hay 2 posibilidades. ¿Cuáles? La primera, que él lo haya autorizado conscientemente. Guardó silencio unos segundos. ¿Y la segunda? La auditora tomó una de las hojas, la acercó a la luz y señaló un pequeño detalle que a simple vista era imposible apreciar. Que alguien haya aprendido a imitar su firma casi a la perfección. En ese momento comprendí que ya no estaba frente a un simple conflicto entre hermanos. Estaba frente a una operación planeada durante años. Y si mis sospechas eran ciertas, el responsable había tenido tiempo suficiente para borrar casi todas las huellas, excepto las que acabábamos de encontrar. Durante varios minutos nadie habló. La auditora seguía observando aquella firma mientras yo intentaba convencerme de que estaba equivocado. Mi padre llevaba toda la vida firmando cientos de documentos. Su trazo era inconfundible. Sin embargo, cuanto más comparaba las copias, más evidente era que existían pequeñas diferencias. Nada que una persona común pudiera notar, pero suficientes para que un especialista levantara sospechas. ¿Está segura? Pregunté. Ella asintió lentamente.
No puedo afirmarlo al 100% hasta hacer un peritaje caligráfico, pero hay indicios muy serios. Sentí un extraño alivio. No porque existiera un delito, sino porque mi padre quizá no era el responsable. La auditora cerró una carpeta. Hay otra cosa. ¿Qué encontró? Sacó un listado de transferencias. Todas terminan en 3 empresas diferentes. Leí los nombres. No me sonaban de absolutamente nada. Nunca trabajamos con ellas. Oficialmente sí. Es imposible. Ella deslizó varias facturas. Todas tenían el logotipo de la empresa familiar. Pedidos enormes de madera, barnices, rayes, maquinaria. Todo parecía normal. Pero al revisar las direcciones de esas empresas apareció el primer detalle extraño. 2 compartían exactamente el mismo domicilio. La tercera figuraba en un edificio donde únicamente había oficinas virtuales. Esto huele muy mal, Julián, asentí. No necesitaba que me lo dijera. Ya lo estaba sintiendo. Lo más difícil era decidir el siguiente paso. Podía ir directamente a la policía. Podía enfrentar a Mauricio. Podía enseñarle todo a mi padre. Pero cualquiera de esas decisiones podía destruir definitivamente a la familia si resultaba que todavía faltaban piezas del rompecabezas. Necesitaba entender quién más estaba involucrado. Durante la semana siguiente empecé a moverme con extrema discreción. No quería que Mauricio supiera que estaba investigando. Volví a la fábrica únicamente para despedirme de algunos trabajadores con la excusa de que estaba pensando en aceptar una oferta de empleo en otra ciudad. La noticia se propagó sorprendentemente rápido. Era exactamente lo que buscaba. Si Mauricio creía que yo iba a desaparecer, probablemente bajaría la guardia. Y así ocurrió. 2 días después recibí una llamada de Sergio. Creo que deberías venir esta noche. ¿Qué pasó? No por teléfono. Su tono era tan serio que salí inmediatamente. Nos encontramos detrás de una antigua bodega que pertenecía a la empresa. Miraba constantemente hacia todos lados. ¿Qué ocurre? Sacó su teléfono. Mira esto. Era una fotografía. Reconocí a Mauricio saliendo de la oficina principal. Hasta ahí no había nada raro. Pero no estaba solo. Lo acompañaba un hombre de unos 50 años que jamás había visto. Traje oscuro. Cabello completamente canoso. Una expresión fría. ¿Quién es? No lo sé. Pero viene aquí desde hace casi 2 años. Recordé las palabras de mi madre. Desde que empezó a trabajar con ese asesor. Así que aquel hombre existía, y nadie parecía conocer su identidad. Sergio continuó. Siempre llega cuando ya casi no queda personal. Entra por la puerta trasera. Nunca utiliza el estacionamiento principal. ¿Lo ha visto hablar con mi padre? Jamás. Solo con Mauricio. Guardé la fotografía. Era la primera vez que tenía algo concreto. No una sospecha. Una persona. Aquella misma noche llamé a Rogelio. Aceptó reunirse conmigo a la mañana siguiente. Cuando vio la fotografía, abrió mucho los ojos. No puede ser. ¿Lo conoces? Permaneció unos segundos en silencio. Después respondió. Hace muchos años trabajó para un grupo empresarial muy grande. ¿Cómo se llama? Arturo Salvatierra. Ese nombre no significaba nada para mí, pero para Rogelio parecía tener mucho peso. ¿Qué hacía? No era empleado. Era especialista en reorganizar empresas familiares. Eso suena normal. Negó inmediatamente. No, Julián. Lo normal era lo que decía en las tarjetas de presentación. Lo que hacía en realidad era otra cosa. Esperé. Rogelio respiró profundamente. Entraba cuando una familia comenzaba a desconfiar entre sí. Convencía a unos de que otros estaban robando. Provocaba enfrentamientos. Y cuando todos dejaban de hablarse, se detenía unos segundos. ¿Qué pasaba? Compraban la empresa por mucho menos de su verdadero valor. Sentí un escalofrío. ¿Estás diciendo que alguien quiere quedarse con la fábrica? Eso sospecho. De repente todo empezó a tener sentido. Las mentiras, las discusiones, la desconfianza, las firmas, la reorganización, mi expulsión. No era un objetivo, era un paso. Si conseguían que mi padre perdiera completamente la confianza en sus hijos, terminaría vendiendo la empresa convencido de que era la única solución. Y alguien la compraría. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Por qué Mauricio colaboraría con ellos? No encontraba una respuesta. Por mucho que estuviera enfadado conmigo, seguía siendo hijo de mi padre. También perdería. O al menos eso creía. Esa misma tarde ocurrió algo inesperado. Emma llegó del colegio con la cara seria. Papá, ¿qué pasa? Sacó el móvil. No quería enseñártelo. Enséñamelo. Era un mensaje enviado desde un número desconocido. Solo decía una frase. Dile a tu padre que deje de buscar donde no debe. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quién te envió esto? No lo sé. Pensé que era una broma. Valeria tomó inmediatamente el teléfono. Revisó el número. No aparecía registrado.
Ese mensaje cambió completamente la situación. Hasta ese momento creía que solo investigaba un fraude empresarial. Ahora alguien estaba utilizando a mi hija para enviarme advertencias. No respondimos. Bloqueamos el número. Pero esa noche ninguno de los tres pudo dormir. Al amanecer sonó el timbre de la casa. Miré por la ventana. No había nadie. Solo una pequeña caja de cartón. La abrí con cuidado. Dentro había una fotografía antigua. Era una imagen de la inauguración del primer taller de mi padre. Aparecíamos los 5, papá, mamá, Mauricio, Diana y yo. Sobre mi rostro alguien había dibujado una enorme X roja. No había ninguna nota, ninguna amenaza escrita, solo esa fotografía. Valeria llamó inmediatamente a la policía para dejar constancia. Los agentes tomaron declaración. Sin embargo, no podían hacer mucho. No había huellas útiles, ni cámaras en la calle, ni testigos. Parecía un simple acto de intimidación. Pero para mí significaba otra cosa. Alguien sabía perfectamente dónde vivíamos. Y quería que abandonara la investigación. En lugar de asustarme, aquello terminó de convencerme. Íbamos por el camino correcto. 2 días después recibí una llamada inesperada de Diana. Hacía semanas que no hablábamos. Su voz sonaba nerviosa. ¿Podemos vernos? Acepté. Nos encontramos en un parque bastante alejado del centro. Llegó mirando constantemente hacia atrás. Nunca la había visto tan inquieta. Se sentó frente a mí. Tardó varios minutos en hablar. Finalmente dijo, «Creo que cometimos un error». No respondí. Necesitaba escucharla. Mauricio nos convenció de muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Bajó la mirada. Que querías quitarle todo a papá. Eso ya lo sé. También nos dijo que habías abierto una empresa para competir con nosotros. Negué. Ella comenzó a llorar. Yo le creí. Su arrepentimiento parecía sincero. Pero todavía desconfiaba. ¿Por qué cambiaste de opinión? Sacó un sobre del bolso. Lo dejó sobre la mesa. Porque encontré esto en la oficina de Mauricio. Abrí el sobre. Dentro había una copia de un contrato de confidencialidad firmado entre Mauricio y una sociedad de inversiones. No reconocí el nombre, pero una cláusula estaba resaltada con marcador amarillo. La leí una vez, después otra, y una tercera. No podía creerlo. El documento establecía que, si la empresa familiar era vendida antes de finalizar el año, Mauricio recibiría una comisión millonaria como intermediario estratégico. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi propio hermano no solo había aceptado participar, había negociado un beneficio personal a cambio de la venta. Levanté lentamente la vista hacia Diana. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Julián?» Asentí sin decir una palabra, porque en ese instante comprendí algo mucho más doloroso que cualquier fraude económico. Mi hermano no estaba siendo manipulado. Mi hermano sabía exactamente lo que estaba haciendo desde el primer día. Durante varios segundos fui incapaz de apartar la vista de aquel contrato. No era una copia borrosa, no era un borrador, era un documento firmado. Abajo aparecía claramente la firma de Mauricio. A la derecha, la de un representante de aquella sociedad de inversiones. Y en el centro, una cláusula que no dejaba lugar a interpretaciones. Si la empresa cambiaba de propietario antes de finalizar el año, Mauricio recibiría una compensación extraordinaria por facilitar la operación. No hablaba de una bonificación. No hablaba de un salario. Hablaba de una recompensa por conseguir que la venta se llevara a cabo. Cerré lentamente la carpeta. Miré a Diana. «¿Dónde encontraste esto?» «En una caja fuerte que Mauricio tiene en su despacho». «¿Cómo pudiste entrar?» Respiró hondo antes de responder. «Hace unos días me pidió que buscara unos documentos porque él estaba fuera. Se fue con mucha prisa y dejó la llave dentro del cajón de su escritorio. Cuando terminé de buscar lo que necesitaba, vi la caja fuerte abierta». Guardó silencio. No tenía intención de revisar nada. Entonces, vi tu nombre en una carpeta. Eso fue suficiente para despertar su curiosidad. Dentro no solo estaba aquel contrato. Había más documentos, correos impresos, informes financieros y varias hojas donde aparecía el nombre de mi padre junto a diferentes anotaciones escritas a mano. No pude llevarme todo, solo esto. Le agradecí que hubiera confiado en mí. Sabía que para ella tampoco era sencillo aceptar que Mauricio podía haber llegado tan lejos. Nos despedimos sin llamar la atención. Antes de marcharse me hizo una última advertencia. «No le digas que hablamos». Asentí. Era evidente. Si Mauricio descubría que Diana empezaba a dudar de él, cambiaría todos sus planes. Esa misma noche me reuní con Valeria y con la auditora. Les enseñé el contrato. La auditora permaneció varios minutos analizándolo. Después señaló un detalle que yo había pasado por alto. «Fíjate aquí. En la última página aparecía una empresa compradora. No era la misma sociedad de inversiones que figuraba en la primera hoja. Era otra completamente distinta. Un nombre diferente.
Otra razón social. Otra dirección. ¿Qué significa? Ella respondió inmediatamente. Que la sociedad que firma contigo solo actúa como intermediaria. ¿Y quién compra realmente? Negó con la cabeza. Eso todavía no lo sabemos. Pero quien está detrás no quiere aparecer. Aquella respuesta aumentó todavía más mis dudas. Había demasiadas capas, demasiadas empresas, demasiadas personas ocultándose. Nada de aquello parecía improvisado. Al día siguiente decidí hacer algo que llevaba semanas evitando. Fui a visitar a mi padre sin avisar. No quería discutir, no quería acusar a nadie. Solo necesitaba hablar con él como hacía años que no lo hacíamos. Lo encontré en el viejo taller donde había comenzado todo. Aquel lugar apenas se utilizaba ya. Conservaba las primeras herramientas, las mesas de trabajo originales, y el olor a madera recién cortada que recordaba desde niño. Mi padre estaba lijando una pequeña silla para Emma. Era una promesa que le había hecho meses atrás. Me sorprendió verlo trabajar allí completamente solo. Cuando levantó la vista pareció incómodo, pero no me pidió que me marchara. Entré despacio. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. El único sonido era el roce de la lija contra la madera. Finalmente rompí el silencio. Hace mucho que no venía aquí. Él sonrió apenas. Aquí empezó todo. Miré alrededor. Recordé los sábados de mi infancia, cuando él nos enseñaba a usar el metro, a respetar las herramientas, a no desperdiciar la madera. En aquella época nunca levantaba la voz. Siempre decía que un buen mueble necesitaba paciencia, y que las cosas hechas con prisa terminaban rompiéndose. No pude evitar preguntarme en qué momento nuestra familia había dejado de parecerse a aquel taller. Mi padre dejó la lija sobre la mesa. ¿Qué has venido a decirme? Lo miré directamente. Nada relacionado con la empresa. Pareció sorprenderse. Saqué del bolsillo una fotografía antigua. Era una copia de la inauguración del primer local. La misma imagen que alguien había dejado en la puerta de mi casa, aunque sin la marca roja. La había impreso antes de salir. Se la entregué. La observó durante un largo rato. Sonrió con nostalgia. Tu madre estaba embarazada de Diana. Yo apenas tenía 5 años. Recordó cómo habíamos pintado juntos el primer letrero. Cómo Mauricio rompió accidentalmente una ventana jugando con una pelota. Cómo celebraron el primer gran pedido compartiendo empanadas sobre una mesa de trabajo. Mientras hablaba vi algo que hacía mucho tiempo no veía en él. Tranquilidad. No era el empresario. Era simplemente mi padre. Entonces aproveché ese momento. Papá. ¿Sí? ¿Tú confías en mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Él bajó lentamente la cabeza. Tardó tanto en responder que llegué a pensar que no lo haría. Finalmente dijo, quiero confiar. Aquellas 3 palabras me dolieron más que cualquier insulto. Quiero confiar. No dijo confío. Significaba que alguien había conseguido sembrar demasiadas dudas. No insistí. Me levanté para marcharme. Cuando estaba llegando a la puerta, escuché su voz. Julián, me giré. Seguía sentado, con la mirada fija en la silla que estaba construyendo. Si descubres que alguien me ha mentido, volvió a guardar silencio. ¿Sí? Prométeme que actuarás con la cabeza y no con la rabia. Asentí. Te lo prometo. Salí del taller con el corazón encogido. Aquel hombre ya no sabía en quién creer. Y eso era precisamente lo que alguien había buscado desde el principio. 2 días después recibí una llamada inesperada de Rogelio. Su voz sonaba mucho más tensa que de costumbre. Necesito verte ahora mismo. Nos encontramos en una gasolinera de la carretera. No quiso ir a ningún sitio habitual. Cuando llegó, ni siquiera apagó el motor del coche. Me entregó una memoria USB. Guárdala. ¿Qué contiene? Las grabaciones. Fruncí el ceño. ¿Qué grabaciones? Miró por el retrovisor antes de responder. Hace años tu padre instaló un sistema para registrar las reuniones importantes de la dirección. Decía que así evitaría malentendidos. Recordé perfectamente aquel sistema. Las grabaciones se guardaban automáticamente en un servidor interno. Con el tiempo dejamos de utilizarlo. O al menos eso creíamos. Encontré una copia de seguridad antes de jubilarme. ¿Hay algo importante? Me sostuvo la mirada. Escucha la reunión del 12 de marzo del año pasado. No quiso decir nada más. Regresé a casa. Conecté la memoria al ordenador. Había decenas de archivos de audio. Busqué la fecha indicada. Respiré hondo. Y pulsé reproducir. Al principio solo se escuchaban voces normales. Papeles moviéndose. Siglas. Conversaciones sobre pedidos. Nada fuera de lo común. Hasta que una voz desconocida interrumpió la reunión. Era grave. Serena. Autoritaria. No necesitaba presentarse. Supe inmediatamente que pertenecía al supuesto asesor. Escuché cómo proponía reorganizar completamente la empresa. Después habló Mauricio. Respaldó cada una de sus ideas. Mi padre parecía tener dudas.
Entonces ocurrió algo que me dejó completamente inmóvil. El desconocido dijo con absoluta calma: Don Ernesto, el mayor obstáculo para garantizar el futuro de la empresa es Julián. Se hizo un silencio. Mi padre respondió inmediatamente: No estoy de acuerdo. Pero aquella voz continuó, con paciencia, con argumentos, con ejemplos cuidadosamente preparados. Durante casi una hora fue desmontando la imagen que mi padre tenía de mí. Utilizó datos manipulados, supuestos informes, comentarios fuera de contexto. Y poco a poco, consiguió que mi padre empezara a cuestionarse cosas que jamás había dudado. Lo peor llegó al final de la grabación. Cuando la reunión parecía haber terminado, todos comenzaron a levantarse. Se escuchaban pasos, puertas, sillas moviéndose. Mi padre salió de la sala. Después Diana. Unos segundos más tarde también se marchó el supuesto asesor. Solo quedaron 2 personas dentro: Mauricio y alguien más. Entonces Mauricio soltó una carcajada y dijo una frase que hizo que se me helara la sangre. Mi padre ya empezó a dudar de Julián. Dale unos meses más, y firmará cualquier cosa que le pongamos delante. La segunda voz respondió con absoluta tranquilidad: Mientras siga creyendo que pierde a un hijo para salvar la empresa, hará exactamente lo que necesitamos. En ese instante comprendí que la desconfianza de mi padre no había nacido de manera natural. Había sido construida palabra por palabra, reunión tras reunión, durante más de un año. Y ahora, por primera vez, tenía una prueba que nadie podría explicar con una simple mentira. Escuché aquella grabación 3 veces seguidas. La primera con rabia. La segunda intentando convencerme de que había entendido mal. La tercera tomando notas. No podía permitirme reaccionar por impulso. Le había prometido a mi padre que actuaría con la cabeza. Y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, tenía cómo demostrar que todo había sido cuidadosamente preparado. Llamé a Valeria. Escuchó la grabación completa sin interrumpirme. Cuando terminó, cerró el ordenador y me miró fijamente. Ya no se trata de demostrar que tienes razón. Entonces, se trata de impedir que destruyan definitivamente a tu padre. Tenía razón. Si esperaba demasiado, la empresa acabaría vendida. Y cuando eso ocurriera, ya no habría vuelta atrás. La auditora, Rogelio y nuestro abogado coincidieron en lo mismo. No debíamos enfrentarnos a Mauricio en privado. Necesitábamos que toda la familia escuchara la verdad al mismo tiempo. El problema era conseguir reunirlos. Curiosamente, la oportunidad apareció sola. Mi madre llamó 2 días después. Quería celebrar el aniversario de bodas con una comida familiar. Estaríamos todos, mis padres, Mauricio, Diana, Valeria, Emma y yo. Acepté inmediatamente. No dije una sola palabra sobre lo que había descubierto. El domingo llegamos puntuales. La casa parecía igual que siempre. El olor del asado, las fotografías antiguas, la mesa enorme donde habíamos celebrado tantos cumpleaños. Durante unos minutos fingimos que nada ocurría. Hablamos del colegio de Emma, del clima, de un vecino que se había mudado. Era una conversación tan artificial que resultaba incómoda. Mauricio parecía especialmente tranquilo. Incluso hizo un par de bromas. Actuaba como alguien convencido de que había ganado. Cuando terminamos de comer, mi padre anunció que quería brindar. Levantó la copa. Pase lo que pase, seguimos siendo una familia. Aquellas palabras me atravesaron el pecho. Esperé a que todos dejaran las copas sobre la mesa. Entonces me levanté. Papá. Él me miró. Antes de que termine este día necesito que escuchen algo. Mauricio sonrió con despreocupación. ¿Otra vez con tus teorías? No respondí. Saqué un pequeño altavoz del maletín. Conecté la memoria USB. Mi hermano dejó de sonreír. Creo que en ese instante comprendió exactamente lo que ibas a hacer. ¿Qué es eso?, preguntó. Miré a mi padre. La reunión del 12 de marzo del año pasado. Mauricio se puso de pie de golpe. Eso no puedes reproducirlo. Mi abogado, que había permanecido discretamente en la entrada de la casa, dio un paso al frente. Sí puede. El silencio fue absoluto. Pulsé reproducir. Las primeras voces llenaron el comedor. Nadie hablaba. Mi madre miraba confundida. Diana bajó la cabeza. Mi padre escuchaba atentamente, hasta que llegó aquella frase. El mayor obstáculo para garantizar el futuro de la empresa es Julián. Vi cómo mi padre levantaba lentamente la vista. Después apareció su propia voz defendiéndome. Y unos minutos más tarde, la conversación privada, la risa de Mauricio. Mi padre ya empezó a dudar de Julián. Dale unos meses más, y firmará cualquier cosa que le pongamos delante. Nunca olvidaré el rostro de mi padre. No fue rabia, fue dolor. Un dolor inmenso, como el de un hombre que acababa de descubrir que había sido utilizado contra su propio hijo. Cuando terminó la grabación nadie habló. El silencio pesaba más que cualquier grito. Finalmente fue mi padre quien rompió el silencio. Miró directamente a Mauricio.
Dime que esto está manipulado. Mi hermano permaneció inmóvil. Dímelo. Seguía sin responder. Mi padre levantó la voz por primera vez en muchos años. ¡Respóndeme! Mauricio respiró profundamente. Pensé que seguiría mintiendo, pero hizo algo completamente distinto. Se dejó caer sobre la silla. Se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. Nunca lo había visto llorar. Entre sollozos apenas podía hablar. Todo se salió de control. Mi padre no dijo nada. Esperó. Mauricio levantó lentamente la cabeza. Al principio solo quería demostrar que podía dirigir la empresa mejor que Julián. Miró hacia mí. Siempre pensé que papá te escuchaba más a ti. Negué con la cabeza. Eso no era cierto. Él sonrió con amargura. Yo estaba convencido de que sí. Entonces explicó todo. Aquel supuesto asesor, Arturo Salvatierra, apareció en un congreso empresarial. Le habló de modernizar la empresa, de profesionalizar la gestión, de prepararla para competir con grandes fabricantes. Al principio parecía un consultor brillante. Poco a poco comenzó a sembrar dudas. Le repetía constantemente que la empresa nunca crecería mientras existieran decisiones emocionales, que los negocios familiares siempre fracasaban porque los sentimientos estaban por encima del dinero. Después empezó a convencerlo de que yo era un obstáculo, de que mi padre nunca lo elegiría mientras yo siguiera allí. Mauricio terminó creyéndolo. Aceptó firmar contratos, aceptar asesorías, modificar estructuras, hasta que un día descubrió que ya era demasiado tarde. El supuesto asesor había conseguido controlar todas las decisiones importantes. Cuando quiso detenerlo, ya estaba completamente comprometido. Había firmado documentos, había autorizado operaciones, y tenía miedo de perderlo todo. Eligió seguir adelante. Eligió sacrificar a la familia antes que reconocer su error. Mi madre lloraba en silencio. Diana no podía levantar la mirada. Mi padre seguía completamente inmóvil. Cuando Mauricio terminó de hablar, sacó una carpeta de su mochila. La dejó sobre la mesa. Aquí está todo. Contratos, transferencias, correos, claves, nombres, todo. Miró directamente a mi padre. Lo siento. No espero que me perdonen. Solo quiero dejar de mentir. Nuestro abogado tomó inmediatamente la carpeta. La revisó rápidamente. Había mucho más de lo que imaginábamos. La investigación oficial comenzó esa misma semana. Gracias a toda la documentación entregada por Mauricio y a las pruebas reunidas durante los meses anteriores, las autoridades descubrieron una red que llevaba años acercándose a empresas familiares con el mismo método. No compraban compañías por la fuerza. Las rompían desde dentro. Provocaban desconfianza, dividían a los hermanos, manipulaban a los padres, y cuando todos estaban enfrentados aparecía una oferta de compra aparentemente salvadora. Nuestra empresa estuvo a menos de una semana de caer en esa trampa. La venta nunca llegó a firmarse. Los contratos fueron anulados. Las operaciones fraudulentas quedaron suspendidas. Mi padre recuperó el control, pero el precio emocional había sido enorme. Un mes después me pidió que lo acompañara nuevamente al viejo taller. La silla para Emma ya estaba terminada. La acarició con la mano. Después me miró. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? Negué lentamente. Pensar que conocía a mis hijos mejor que nadie. Guardó silencio. Y dejar que otra persona me convenciera de lo contrario. Se acercó. Me abrazó. No recordaba la última vez que mi padre me había abrazado de aquella manera. Con fuerza, sin orgullo, sin vergüenza, solo como un padre que necesitaba pedir perdón. Perdóname, hijo. Sentí que todos aquellos meses de dolor empezaban por fin a terminar. No porque todo hubiera vuelto a ser igual. Eso era imposible. Las heridas profundas no desaparecen de un día para otro. Pero al menos la verdad había ocupado el lugar de las mentiras. La empresa siguió adelante. No exactamente como antes. Mi padre decidió retirarse definitivamente un año después. No nombró a un único sucesor. Creó un consejo formado por profesionales externos y por miembros de la familia, con reglas claras y decisiones transparentes. Quería que nadie volviera a tener el poder suficiente para manipular a los demás. Diana permaneció cerca de nuestros padres y trabajó para recuperar la confianza que había perdido. Mauricio aceptó las consecuencias legales derivadas de las decisiones que había tomado. También colaboró con la investigación hasta el final. Con el tiempo dejó el pueblo y comenzó una nueva vida lejos de la empresa. No volvimos a tener la relación de hermanos que alguna vez existió, pero el rencor dejó paso a una distancia serena. Algunas heridas cicatrizan, otras simplemente dejan de sangrar. Emma todavía conserva aquella pequeña silla de madera que su abuelo terminó para ella. Nunca permitió que nadie la pintara ni la restaurara. Dice que las marcas y los pequeños defectos le recuerdan que las cosas más valiosas no son las que parecen perfectas, sino las que sobreviven a los momentos más difíciles. Hoy, cada vez que alguien me pregunta cuál fue la mayor lección que aprendí de toda esta historia, siempre respondo lo mismo.
Las familias no se destruyen de un día para otro. Primero dejan de hablar, después dejan de escucharse, y finalmente permiten que alguien de fuera interprete por ellas los silencios. Si algo salvó a la nuestra, no fue el dinero, ni la empresa, ni los documentos. Fue que, antes de que fuera demasiado tarde, tuvimos el valor de dejar de creer en las versiones de los demás y volver a mirarnos a los ojos para decir la verdad. Porque una mentira repetida durante años puede dividir una familia. Pero una verdad dicha a tiempo todavía puede darle una oportunidad para volver a empezar.